Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. Estamos hablando de la ubicación del arca. Según Zecharia Sitchin dice, la tradición, las evidencias textuales, o sea, textos escritos que hablan, y las investigaciones arqueológicas indican que el arca se colocó exactamente sobre la enorme roca en la cual Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Su designación en hebreo se le llama Even Shatiyat. Significa piedra fundacional. Y las leyendas judías sostienen que a partir de esa roca se volverá a crear el mundo. Fíjense las ideas que le mete en la religión en la cabeza a la gente, ¿no? A partir de esa roca que está en Jerusalén se volverá a crear el mundo. Absurdo, ¿no? Pero eso es la religión que hace crea esas ideas en la cabeza de las personas. Imagínense ustedes los millones de personas que no conocen esa religión, ¿eh? Que no saben nada de eso de arca, ni de nada, ni de religión judía, ni de Yahvé. ¿Qué le importa a esa gente si esa roca o roca no está? Ellos viven en su mundo normal, tranquilo. Pero al fin eso es lo que hace la religión, ¿no? Centrar todo y creer como que todo gira alrededor de ella. Y las leyendas judías sostienen que a partir de esa roca se volverá a crear el mundo. En la actualidad está cubierta y rodeada por la cúpula de la roca ahí en Jerusalén. Zecharia Sitchin habla más abundantemente de esta parte aquí en su obra que se llama Las expediciones de crónicas de la tierra. Y sigue diciendo, aunque estas medidas no eran monumentales, las medidas del arca, si se las compara con las de los elevadísimos sigurat, las medidas del arca no, sino las medidas del templo que Yahvé le dice a David que quiere un templo, pero quien lo va a terminar construyendo es su hijo Salomón, debido a que David se convirtió en un rey genocida, diríamos hoy. Es un Netanyahu en Israel, arrasando con Gaza, mujeres, niñas, niños, por miles. No le importa, ¿no? Como que pierde la sensibilidad humana, convierte en un monstruo, un Hitler. Entonces, un genocida, diríamos hoy. Entonces, fíjense qué contradicción, ¿no? Yahvé lo excluye. Tú no me vas a construir el templo. Le manda un profeta ahí, el profeta Natán, y le dice que él no va a construir el templo de Yahvé, sino que va a ser su hijo Salomón. Y no se lo va a construir porque Natán le dice que David es un genocida. Las guerras que ha hecho, ¿no? Las matanzas. Pero fíjense quién le llama la atención a David sobre eso. El mayor genocida, el mayor asesino, el que promovía y ordenaba las matanzas de mujeres, niños, animales y todo, Yahvé. Solo hay que ver lo que hacía Josué en nombre de Yahvé, Moisés en nombre de Yahvé. Todas esas guerras de esos reyes que eran seleccionados por Yahvé a través de los profetas y tenían que hacer lo que Yahvé les decía, ¿no? Y cómo Yahvé castigaba a los militares que no cumplían con arrasar completamente los lugares que eran conquistados a sangre y espada. Entonces este señor, el tal Yahvé, ¿no? Una falta de ética, una contradicción enorme, diciéndole, como presentándose como que él está limpio de lo que David ha hecho, diciéndole que no es él que lo va a construir, ¿no? Una cosa ridícula, ¿no? Contradictoria y al mismo tiempo hipócrita. Las hipocresías de Yahvé en la Biblia abundan en cantidad.
Entonces es el mismo Señor que le dice a David: tú no me vas a construir un templo porque tú eres un genocida. Y él es 10 veces más genocida que David. Dice: aunque esas medidas del templo no eran monumentales, si se las compara con las de los elevadísimos sigurat que se levantaron ahí en Mesopotamia, para esos grandes Anunnaki como Marduk, Enlil, Ninurta, Enki, estos sigurat eran enormes frente a estas medidas del templo que Yahvé le da a David y a Salomón para que se le construyan su templo. Dice Secharya Sitchin: aunque estas medidas no eran monumentales, si se las compara con las de los elevadísimos sigurat de Mesopotamia, esa edificación en forma de pirámide, como de 7, 8 pisos. El templo de Jerusalén tenía un aspecto ciertamente grandioso cuando se terminó, y por otra parte no se parecía en nada a cualquier otro templo de aquella parte del mundo, ahí en Medio Oriente. Ni hierro, ni herramientas de hierro se utilizaron para su construcción. Sobre la plataforma, una plataforma de despegue y aterrizaje que habían construido los Anunnaki miles de años antes. Ahí encima de esa plataforma unas enormes piedras talladas de toneladas de peso sobre esas bases, esas plataformas donde sostenían el peso de las naves que iban y venían. Sobre esas plataformas, ya miles de años después, abandonadas por los Anunnaki, ahí se construye el templo de Jerusalén. Dice: no se usó el hierro para nada. Ni hierro ni herramientas de hierro se usó, dice. Dice: todos los utensilios eran de cobre o bronce. Y de hecho todo el edificio estaba recubierto de oro en su interior. Mucho oro para recubrir el interior de un edificio completo. Se necesita mucho oro. Y hasta los clavos que sujetaban las láminas doradas al muro estaban hechos de oro. Nada de hierro. La cantidad de oro que se utilizó fue enorme. Solo para el Santo de los Santos, o sea, la parte más secreta del templo, la habitación más privada, más reservada, el Santo de los Santos. Dice 600 talentos de oro para los clavos. Se utilizó tanto oro que Salomón tuvo que enviar barcos especiales a Ofir. Dice Secharya Sitchin: ¿dónde estaría Ofir? De donde Salomón trajo tanto oro, en barcos. Secharya Sitchin dice: se cree que estaban estas minas de Ofir en el sudeste de África. Otros dicen que esas minas estaban en el Perú. Ese oro estaba por ahí, por Perú y Bolivia. Por ahí era que eran las minas de Ofir. Cantidad de oro. No es extraño que los españoles encontraran oro en esos mismos lugares. Robaron tanto oro de estos lugares los españoles que al final terminaron en la miseria porque eran corruptos. Esa costumbre no se le quita a los españoles. La corrupción de esos gobiernos comenzó con esos reyes. Se robaron barcos y barcos de oro. Ahora se les reclama y dicen que no, que ellos vinieron a civilizar, que no fue a robar nada. Y aquí era gente salvaje, que ellos le dieron todo. No hablan nada. ¿Por qué? Porque en las escuelas en España, a los niños desde pequeños se le enseña una historia manipulada de lo que es la colonización. Si viene un de esos soldados, normalmente analfabetos españoles aquí, y reunían indígenas en una choza, y los que le metían fuego con todos dentro y rodeaban la choza para meterle espada al que saliera corriendo para salvarse. Eso no se le dice allá, en la historia que le dan sobre la colonización española aquí en América, a los alumnos en España.
Por eso en esos lugares donde nacieron esos asesinos, esos genocidas que vinieron aquí de España, hicieron tanta desgracia con los indígenas, que en muchas partes los eliminaron completamente. En esos pueblecitos donde nacieron, allá en España, le tienen una estatua porque lo ven como héroes, porque eso es lo que le han enseñado los libros manipulados en España de la historia de la colonización, que son héroes, civilizadores que fueron a civilizar esos salvajes en América. A esos asesinos, estupradores, violadores, ladrones en extremo, donde nacieron le tienen una estatua y son un orgullo para esos pueblecitos de España donde nacieron esos personajes. No le dicen absolutamente nada de los crímenes que cometieron aquí. Nada. Por eso crecen y cuando discuten, se hacen adultos políticos y discuten sobre la colonización, dicen, no, nosotros fuimos a civilizar. Quien fue allá fueron una élite educada. Eso fue lo que salió de aquí de España a civilizar América, una élite educada que le dio todo el tesoro cultural que esa gente tiene. ¿Por qué? Porque desde pequeños lo vienen engañando con la historia que se le da en los libros de texto, todo manipulado. Que fueron héroes, que fueron civilizadores, nada de robar oro, de matar, de estuprar, de violar, nada de eso. Incluso algunos lo tienen como santos. Entonces dice que parece que esas minas de Ofir, de donde Salomón mandó barcos, flotas de barcos a buscar oro en Ofir, para rellenar las paredes interiores del templo, allá ve. Unos dicen entonces que fue desde África, donde ciertamente Enki descubrió unas inmensas minas de oro, ¿no? Y trajo tanto oro que envió a Nibiru y consiguieron tapar el agujero en la atmósfera. Pero también de aquí de América se dice que Enlil sacó cantidad de oro y le enviaba en naves también para Nibiru, desde ahí desde el Tiwanaku. Pepitas de oro que los ríos de los Andes traían hacia los valles. No había que hacer túneles ni minas como en África para extraerlas. Le fue más fácil. Eso sucedió después del diluvio, que sepultó todas las minas en África. Entonces recurrieron a ese oro de los Andes. Y es un oro más puro que bajaba. Los ríos de los Andes traían hacia los valles. Era solo colocar a los terrestres a recogerlos como pepitas y embarcarlos en sus naves y de ahí a Nibiru. Entonces se cree que esas minas de Ofir estaban aquí en América, porque ya se ha descubierto que ese show de Colón que descubre América son estupideces. Ya aquí hay señales, hay lugares arqueológicos, hay escritos en piedra, inscritos en piedra que dejaron los fenicios por acá. Entonces eran rutas de ellos, conocían ya por acá. Venían por el Pacífico y llegaban. Se ha encontrado en varios lugares de América, en la Amazonía, lugares con inscripciones de los fenicios, de los sumerios. O sea, la cantidad de riqueza cultural que hay aquí en América que no ha sido bien estudiada o descubierta es inmensa. Esto no era un continente de salvaje y abandonado. Cuando estos locos de España llegan de Portugal, es que esas civilizaciones grandísimas habían desaparecido, el esplendor y todo. Entonces esa mina de Ofir, uno dice que estaba en África, otros dicen que estaban por acá, por América. La Biblia no da explicación alguna sobre la prohibición del uso de cualquier objeto de hierro en el lugar. No se explica en la Biblia por qué no se usó el hierro en la construcción del templo a Yahvé ahí en Jerusalén. Pero tampoco la Biblia da una explicación sobre el recubrimiento de oro de todo lo que había en el interior del templo, de por qué había que recubrir todo el interior con oro y no con hierro, por ejemplo. La Biblia tampoco explica ese caso.
Solo podemos especular, dice Zecharia Sitchin, con la posibilidad de que se rehuyera el hierro, el uso del hierro debido a sus propiedades magnéticas y se utilizara el oro por ser el mejor conductor de la electricidad. Resulta significativo que los otros dos casos conocidos de santuarios recubiertos de oro en su interior estén en el otro extremo del mundo, o sea, aquí en América, tomando como punto de referencia, ¿no? Allá en Oriente, Mesopotamia, lo que hoy es Palestina, Israel, toda esa región de Canaán, tomando como punto de referencia, dice Zecharia Sitchin, que solo aquí en América se repite ese mismo proceso de revestir de oro grandes construcciones interiormente. Y se resulta significativo que los otros dos casos conocidos de santuarios recubiertos de oro en su interior estén en el otro extremo del mundo. Uno es el gran templo de Cusco, la capital inca en Perú, donde recibió culto el gran dios de Sudamérica, Viracocha. Se llamaba el Coricancha, recinto dorado, ahí en Cusco. Pues su santo de los santos, el lugar más privado de ese edificio, de ese santuario, de esa construcción, el santo de los santos, estaba completamente recubierto de oro. Y el otro lugar está en Pumapunku, a orillas del lago Titicaca, en la actual Bolivia, cerca de las famosas ruinas de Tiwanaku. Estas ruinas es lo que queda de 4 edificios de piedra parecidos a cámaras, cuyas paredes, pisos y techos se tallaron a partir de un único y colosal bloque de piedra. Los Anunnaki tenían esa tecnología, rayos de fuerza, decían ellos, que usaban. Puede ser rayos de plasma para tirar la gravedad de las inmensas piedras, moles de piedra que ellos tallaban, y usar rayos de plasma como pistola de plasma para moldearlas, que es mucho más exacto y mejor que el láser. Entonces esos son los dos lugares aquí en América donde se repite esa cuestión de llenar, rellenar de oro el interior de una gran construcción. Entonces, en Cusco y en Pumapunku, ahí en Bolivia, en Perú y en Bolivia. Estas ruinas es lo que queda de 4 edificios de piedra ahí en Tiwanaku. Ese Tiwanaku quedaba al lado del lago Titicaca, solo que con el tiempo, miles de años, el lago se fue secando y se fue retirando. Ya no estaba entonces al lado de Tiwanaku, ya hoy no está al lado. Se alejó el agua, se retiró. Pero en algunas tablillas se dice que había puertos. En Lille tenía una gran residencia ahí y era a orilla del lago, o sea, había un puerto para recibir naves y barcos. Dice entonces pisos y techos se tallaron a partir de un único y colosal bloque de piedra en Tiwanaku. Los 4 recintos estaban completamente recubiertos en su interior con láminas de oro, sujetas a las paredes también con clavos de oro, igual que el templo de Jerusalén. Nada de hierro. Al hablar de estos lugares y de cómo los saqueadores los saquearon los españoles, ¿ven? Los grandes civilizadores, dicen ellos que fueron. No dicen nadita de eso. Se robaron todo el oro, señores. Barcos y barcos de oro. Y no se cansan. Siguen robando material arqueológico de aquí de América, de varios países. Lo tienen allá y no lo devuelven. Esos europeos, yo les dije, tienen esa cosa como genética, de ir a robar cosas, sea en África, sea en Asia, sea en América, ¿no? Igual que los estadounidenses, porque son europeos en América.
robarse la arqueología de otros países. Usted va a los grandes museos de España, de Alemania, de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Inglaterra, Londres, y de ellos, de Estados Unidos, y de ellos mismos usted no ve nada que valga la pena ir a pagar para entrar y ver. Nada, una miseria cultural, arqueológica de esos países europeos, estadounidenses. Con lo que ellos más ganan dinero es cuando la gente va a ver arqueología robada en otros países, en Egipto, en Grecia, en Mesopotamia, en América, en México. Vaya a esos museos de Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, vaya a ver. Las cosas grandes que ellos tienen para mostrar y con lo que ganan mucho dinero es cosas robadas de otros países. Sobre todo de aquí de América y de África y de Asia. De ellos mismos no hay nada casi que uno valga la pena pagar para ir a ver. Entonces esa manía de estar robándose las cosas de otros, parece que es genético en esa gente. Y no les avergüenza ser ladrones, ¿no? Allá los tienen y no los devuelven. Saben que no es de ellos, no es arqueología de ellos, pero no los devuelven tampoco, ¿no? Enviaron un monte de ladrones con títulos de arqueólogos e investigadores. Y eran puros ladrones que iban ya con el plan hecho a robar. Robaban hasta piedras enteras, monumentos enteros de piedra transportados por los ríos y en barcos y se los llevaban para examinarlos en algún país de esos de Europa, Estados Unidos. Y nunca más lo devolvían hasta el día de hoy. Mentirosos hasta el extremo, hipócritas y mentirosos. Nos los vamos a llevar para examinarlos allá. Una manera fina de decir, nos lo estamos robando. Hasta esqueletos de muchos líderes indígenas lo tienen allá en España y no lo devuelven. Y cuando usted va de acá, como antropólogo, como investigador, como historiador, no le dejan ver todo lo que hay de América. Le dejan ver una parte cuando saben que usted es de estos lugares. No, tú no puedes ver acá, tú no puedes ver acá. Solo puedes ver esto y esto. Y estudiar este tipo de material. La mayor cantidad de materiales y objetos. Ellos no lo muestran ni dejan que el investigador latinoamericano investigue esas cosas. Ya, ni los publican ni dejan que de aquí vayan a publicarlo. Y dice ese Charia Sitchin, después que él estuvo aquí en América, en varios, Bolivia, Perú, todos esos lugares. Y Charia Sitchin habla de los lugares que él visitó con un grupo de amigos y amigas que tenía en Nueva York. Se dedicaban a visitar lugares, hacían excursiones. De eso se habla en el libro que él tituló Crónica de las expediciones crónicas de la Tierra. Que fueron varios viajes, expediciones que hizo él con un grupo de personas a diferentes lugares que son mencionados en las tablillas, tanto en América, en África, en Medio Oriente. Y sigue diciendo Sitchin que al hablar de estos lugares y de cómo los saquearon los españoles, en mi libro Los Reinos Perdidos, sugerí que Pumapunku, ahí en Bolivia, acá del lago Titicaca, cerca, dice, yo sugerí en mi libro Los Reinos Perdidos, que trata sobre esas culturas aquí en América y de los Anunnaki aquí en América, y el contacto que tuvieron con los otros que vivían allá en Sumeria, que eran las mismas personas. En ese libro, Los Reinos Perdidos, Charia Sitchin plantea que quizás en Pumapunku se erigiera para esa gran residencia revestida de oro interiormente, se erigiera para la estancia de Anu y su esposa Antu cuando visitaron la tierra en torno del año 4000 a.C. Dice que estuvieron como 17 días ahí en Mesopotamia, donde se le construyó la ciudad de Erech.
para que ellos durmieran ahí en esos días que estuvieran. Y después que salieron de ahí, vinieron aquí a la residencia aquí en Tiwanaku, Pumapunku, donde ya en Lili y Nurta tenían sus dominios. Y desde ahí se fueron con la nave inmensa llena de oro a Nibiru, Anu y su esposa Antu. Entonces Charya Sitchin dice que parece ser que esa Pumapunku se erigió también, como se erigió Ereke allá en Babilonia, en Mesopotamia, para recibir a Anu y a Antu, rey y la reina de Nibiru. Cuando vinieron aquí en América, también en Ninurta y en Lil le prepararon esa residencia en Pumapunku, con toda revestida de oro por dentro, para que ellos, donde pasaron varios días ahí antes de llenar la nave, irse a Nibiru de vuelta. Entonces dice Charya Sitchin, en mi libro Los Reinos Perdidos, yo sugiero que Pumapunku quizás se erigiera para la estancia de Anu y su esposa Antu cuando visitaron la tierra en torno del año 4000 a.C. Charya Sitchin saca esa fecha de las tablillas sumerias, ¿no? Que dicen cuándo llegó Anu aquí a la tierra con su esposa, una visita de estado, y cómo fue recibido por sus hijos ahí en Sumeria, y después pasó aquí a América, a Pumapunku. Según la Biblia, hicieron falta decenas de miles de albañiles durante 7 años para tan gigantesca empresa, para construir el templo de Jerusalén. Entonces, se pregunta Sitchin, ¿cuál era el propósito de esta casa del Señor, el templo de Jerusalén? Cuando todo estuvo dispuesto, los sacerdotes llevaron el arca de la alianza con mucha pompa y circunstancia y la pusieron en el santo de los santos, en el lugar más secreto de la construcción, la habitación más privada, más reservada, es el santo de los santos. Y en cuanto el arca estuvo en su sitio y se cerraron las cortinas que separaban el santo de los santos de la gran sala del templo, la casa del Señor se llenó con una nube y los sacerdotes no podían mantenerse en pie. Entonces Salomón pronunció una oración de agradecimiento diciendo: Señor, tú que has elegido morar en la nube, he construido para ti una majestuosa casa, un lugar donde puedas morar para siempre. Si los cielos de los cielos no pueden contenerte, escucha nuestras súplicas desde tu asiento en el cielo. En una nube se posó y se quedó ahí. Ustedes nos recuerdan en el monte del Sinaí cómo a Moisés se le apareció, dice la Biblia manipulada, la gloria del Señor, pero en el texto original de la Biblia hebrea dice el cabot del Señor, que es una nave que se camufla detrás de una nube. Esa tecnología ya la estamos copiando hoy los terrestres. Ustedes ven aviones rusos, estadounidenses, ingleses, que producen una nube y se camuflan. Y es la misma tecnología, pero más perfeccionada, que tienen muchos ovnis que mucha gente ha visto alrededor del mundo, que se esconden detrás de una nube, producen una nube. Y mucha gente que le dice, no, esa nube no es normal, y detrás hay un ovni camuflado, porque a veces aparecen las luces detrás de las nubes, o sea, una tecnología que viene de ellos. Entonces, si ahí descendió esa nube, y era la misma nube que defendía al pueblo que salió de Israel, que Yahvé sacó de Israel, de Egipto, en forma de nube se le plantaba de día al pueblo, una nave camuflada, y en la noche, como todos los ovnis que uno ve que se ven, una energía enorme que tienen, una fuente de energía enorme que ilumina como si fuera de día. Una luz tan fuerte que es capaz de
de levantar objetos a través de la luz y llevarlos dentro de la nave. Eso ya existe. Entonces es fácil comparar estas cosas porque ya hemos visto parte de esa tecnología. Entonces, la nube que entra en ese lugar, dice, la casa del Señor se llenó con una nube y los sacerdotes no podían mantenerse en pie. La vibración de esa nave cuando llega cerca y se posa ahí, camuflada en una nube, hace que la gente no pierda el equilibrio, que es una fuente de energía muy fuerte, de tiembla todo. Y Yahvé se le apareció a Salomón aquella noche y le dijo, he escuchado tu oración, he elegido este lugar para mi casa de culto. Desde el cielo escucharé las plegarias de mi pueblo y perdonaré sus transgresiones. Algún aparato de escucha había ahí dentro, que estaba dentro del arca, porque tal Yahvé era capaz de escuchar cuando alguien se dirigía a él. Entonces, una tecnología más avanzada de la que tenemos hoy. Son una tecnología millones de años más avanzada que la nuestra. Entonces, nada de eso es extraño, ni milagroso. Pura tecnología más avanzadísima. Un instrumento instalado ahí en el arca que no todo el mundo, y protegido por radiación, que el que llegaba cerca moría. Que los Anunnaki siempre se cuidaron de eso, de cuidar su tecnología para que no cayera en manos del terrestre. Eso dice que los sacerdotes no se mantenían en pie, no podían mantenerse en pie cuando esa nube se posó ahí en la residencia que construyó Salomón. Entonces sigue diciendo Yahvé, he elegido y he consagrado, diciéndole a Salomón en el segundo libro de las Crónicas, capítulos 6 y 7, he elegido y he consagrado esta casa para que mi Shem, acuérdense que Zecharia Sitchin saca los textos bíblicos de la Biblia hebrea, que es la original, él sabe el hebreo antiguo, lo estudió, entonces él no seguía por estas Biblias que tenemos nosotros, que son todas manipuladas. Son todas interpretadas. No, él estudia la Biblia hebrea y lee el texto hebreo, la palabra hebrea, él la menciona, ¿no? He elegido y he consagrado esta casa para que mi Shem, consagrar una casa, significa que llega la presencia del Dios ahí, de alguna manera. Eso se llama, quedó consagrado, un lenguaje religioso. El Anunnaki llegó ahí y eso quedó como consagrado en la cabeza del terrestre, ¿no? Que lo ve como si fuera una divinidad. He elegido y he consagrado esta casa para que mi Shem, y Shem es referente a una nave, para que mi Shem permanezca ahí para siempre. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6-7. Sigue diciendo Sitchin, la palabra Shem, aquí y anteriormente, como en los versículos de inicio del capítulo 6 del Génesis, donde se habla de la torre de Babel, que los terrestres querían construir una torre, querían construirse un Shem para llegar al cielo. Es una nave, una torre para lanzar una nave y llegar al espacio. Torre de lanzamiento. El Shem es una nave, un cohete. La palabra Shem aquí anteriormente, como en los versículos de inicio del capítulo 6 del Génesis, se traduce normalmente como nombre. Ahí está la manipulación, como nombre. Por eso dice en el texto de las Biblias manipuladas de la Torre de Babel que vamos a construirnos un nombre. ¿Quién hace una torre inmensa para colocar un nombre ahí arriba? La cosa más estúpida que hay. No se trataba de un nombre. Era colocar una nave y lanzarla. Eso era un Shem, no era un nombre. Capítulo 6 del Génesis se traduce normalmente la palabra Shem como nombre. Ya en mi primer libro, el 12º planeta, dice Zecharia Sitchin, sugerí que este término Shem
se refería en sus orígenes y en el contexto relevante a lo que los egipcios llamaban la barca celeste, que era una nave espacial. Celeste porque es una barca, no que anda en el agua, en el mar, en el océano, porque anda en el espacio, celeste, no, el espacio, barca celeste. El lenguaje del terrestre que no sabe cómo llamarle a esa tecnología, a ese tipo de nave. El Anunnaki sabe, el terrestre no sabe, entonces toma un lenguaje referencial, la barca, pero no barca del océano, de los ríos, barca es celeste, o sea que anda por el espacio. Entonces hay muchas representaciones en los templos de Egipto, donde aparecen esos llamados dioses en sus barcas celestes, pero como un indicio de que son naves, al lado y encima del personaje aparecen estrellas, o sea, una barca que va por el espacio, una nave espacial, no es un barco que va por el agua, por los ríos, por el océano. Barca celeste, como le llamaban los egipcios, y los sumerios le llamaban un mu, que significa barco del cielo. ¿ven? El lenguaje de barca es lenguaje terrestre para llamarle a esa nave que él no sabe cómo se llama, esa tecnología. Entonces le dice barco del cielo. Es igual que si, no es nada extraño, si una tribu indígena ve un avión que le pasa encima, nunca lo habían visto, y dicen, pasó un pájaro de hierro. No hay pájaro de hierro, pero esa es la única imagen que ellos tienen para llamarle a ese objeto que ellos vieron y que no lo conocen. Entonces, como vuela, es un pájaro. Como refleja la luz del sol y es de metal, un pájaro de hierro. Es lo más lógico dentro de la lógica terrestre de desconocimiento de esa tecnología. Un pájaro de hierro, lo normal. No es un lenguaje para usted burlarse o decirle que son salvajes, no, es simplemente que no se conoce esa tecnología. Y es lo mismo que se hace hoy con los llamados platos voladores. Platos no son platos, simplemente que tienen forma ovalada. Entonces el terrestre usa el lenguaje que le parece, eso parece un plato o un platillo, pero la gente que construye esas naves no le llama platillo ni plato. Es el lenguaje nuestro que no sabemos qué tecnología es esa. Entonces nos parece un plato volador, un platillo volador o un objeto volador. Es lo mismo, no ha cambiado nada. El terrestre siempre usa el lenguaje que le está más a mano para nombrar una tecnología que él no conoce. Él le llama barca. Igual como decimos, soy plato volador, un platillo volador. La barca celeste, y los sumerios llamaban mu, que significa barco del cielo. Es la misma cosa. De los dioses, porque ellos sabían que era de esa raza de gente que usaba esa tecnología. Pues eso es barca de los dioses, barca celeste de ellos, de esa gente, de esa raza. Por lo tanto, dice Chariasichi, en el templo de Jerusalén, construido sobre la plataforma de piedra, con el arca de la alianza situada sobre la roca sagrada, iba a servir como enlace terrestre con la deidad celeste. Enlace terrestre para él elevarse, el contacto de aquí, de la tierra, con el espacio. Iba a servir como enlace terrestre con la deidad celeste, tanto para comunicarse como para el aterrizaje de su barco celeste en el templo de Jerusalén. Los Anunnaki hacían eso cuando construían los Sigurat en Sumeria. En la parte más alta colocaban una plataforma reforzada donde descendía la nave del Anunnaki. En la parte más alta del Sigurat, de la construcción de 7 pisos. Allá encima guardaban su nave, alejada de la vista del terrestre, como siempre. En ninguna parte del templo había estatua alguna, entonces no fue para adorar ningún dios ni nada. En ninguna parte del templo de Jerusalén había estatua alguna, ni ídolo, ni imagen grabada. El único objeto que había en su interior era la sagrada arca de la alianza. Y no había nada en el arca, salvo las dos tablillas que se le dieron a Moisés en el Sinaí. A diferencia de los templos Sigurat de Mesopotamia,
desde el templo de Enlil en la ciudad de Nippur hasta el de Marduk en la ciudad de Babilonia, este templo de Jerusalén no era un lugar de residencia para la deidad. ¿Ve? A diferencia de el templo de la ciudad de Nippur, donde Enlil sí residía. Y a diferencia del templo de Babilonia, donde la residencia donde Marduk sí residía. A diferencia de esos dos templos, este templo de Jerusalén no era un lugar de residencia del tal Yahvé. No era donde el Dios vivía, comía o dormía, su residencia, o se bañaba. Era una casa de culto, un lugar de contacto divino. Era un templo para la presencia divina del morador de las nubes, donde se guardaba la nave de Yahvé, el Shen. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y esto es especialmente cierto allí donde hay pocas palabras pertinentes, pero muchas imágenes relevantes. Más o menos en la misma época en la que se concluyó el templo de Jerusalén y se le consagró al morador de la nube, el morador de la nube, la nave que se camufla en una nube, el garaje de la nave, del Anunnaki, que no quiere que el terrestre descubra esa tecnología o la use, tome contacto con ella. Se le da una seguridad a nivel de radiación, donde el terrestre no puede llegar sin que muera. Dice, más o menos en la misma época en la que se concluyó el templo de Jerusalén y se le consagró al morador de la nube, hubo un cambio notable en la glíptica sagrada. Glíptica, ¿qué significa eso? La representación de lo llamado divino por los terrestres, la glíptica. Allí donde tales representaciones eran comunes y permisibles, sobre todo en Asiria, en ella se veía claramente al dios Asur, uno de esta gente de los Anunnaki, el dios Asur, como morador de las nubes. Se le representa dentro de una nave y se dice morador de las nubes. En ella se veía, en Asiria, en esas representaciones, esas imágenes, se veía claramente al dios Asur como morador de las nubes, mostrando el rostro o simplemente mostrando su mano, con frecuencia sujetando un arco. Una imagen que nos recuerda la del relato bíblico del arco en la nube, que fue una señal divina con posterioridad al diluvio, ¿no? Dice en el Génesis que Dios mandó, después que mandó el diluvio, que es falso, no mandó nada, fue una catástrofe natural del planeta, y dice después, repite lo mismo, ¿no? Que mandó su señal en el cielo, el arco iris, ¿no? Eso no tiene nada que ver con Dios ni con nadie, es un reflejo de la luz a través de las gotas de agua que pasan. Como la Tierra es circular, pues se nota el círculo, ¿no? El arco. Entonces, Zecharia Sitchin dice, una imagen que nos recuerda la del relato bíblico del arco en la nube, el arco iris, fue una señal divina con posterioridad al diluvio. Más o menos un siglo más tarde, las representaciones asirias introdujeron otras variantes del dios en la nube. Clasificaba como deidad en un disco alado. Mostraba claramente a una deidad, uno de esta gente, de los Anunnaki, dentro del emblema del disco alado, solo o junto con la Tierra, una representación del planeta Tierra, señal de que estaba aquí en la Tierra. Y la luna creciente aparecía en esas imágenes también. Entonces, si aparece la luna es señal de que está en el planeta Tierra, porque la luna es satélite de la Tierra, está al lado de la Tierra. Dado que el disco alado representaba a Nibiru, tenía que tratarse de una deidad que llegaba con Nibiru. Así pues, estas representaciones dejan entrever las expectativas
ante la inminente llegada no solo del planeta Nibiru, sino también de sus divinos moradores, probablemente encabezados por el mismo rey Anu. Acuérdense que el terrestre esperaba esa vuelta, no solamente del planeta, sino de los mismos residentes que llegaban aquí a la Tierra. Como ya lo habían hecho miles de años antes, el terrestre seguía con esa nostalgia, ¿no? ¿Cuándo ellos van a volver? ¿Cuándo estarán de nuevo en medio de nosotros? Los cambios en los glifos y en los símbolos que comenzaron con el signo de la cruz, representando al planeta Nibiru, eran la manifestación de unas expectativas más profundas, de unos cambios abrumadores y de unos preparativos más amplios, que era lo que el esperado retorno exigía. El terrestre matándose para recibir a estos grandes personajes, llamados dioses, que vienen de su planeta y ayudan mucho al terrestre, con los avances tecnológicos. El terrestre siempre tiene esa expectativa con esa gente. El esperado retorno exigía. Entonces el terrestre se mataba por tener esos lugares donde esa gente había residido antes como controlados, para que volvieran a residir en esos mismos lugares. Recuérdense que los reyes se mataban para construir los templos a esa gente y decirle, mira, vengan, residan aquí que ya les restauramos el templo. Porque cuando uno de esa gente volvía y residía en el templo, era garantía de prosperidad en la ciudad, de que otro no iba a ser atacada por otro reino, porque él la defendía. Entonces se mataban los reyes para reconstruir esos templos de esa gente, que volvieran y le decían, vuelvan. Le reconstruí el templo, restauré la casa, está nueva. Y muchas veces esos mismos señores le daban los planos al rey para que le reconstruyera un templo, se le hiciera nuevo, para ellos volver a residir ahí. Y el rey hacía lo imposible para construirle ese templo a esa divinidad o deidad, ¿no? Que volviera a vivir ahí en medio de ellos. Sin embargo, las expectativas y los preparativos no eran los mismos en Babilonia que en Asiria. Tenían sus diferencias. En una, las expectativas mesiánicas se centraban en el dios Marduk, en Babilonia, que estaba ya allí, vivía en Babilonia Marduk. En la otra, en Asiria, las expectativas guardaban relación con el retorno y la reaparición del dios en el espacio, planeta Nibiru. En Babilonia, las expectativas eran en su mayor parte religiosas, o sea, en la reactivación mesiánica del poder de Marduk, como una época, una era prometedora, donde se iba a restaurar todo, el orden, la paz, la prosperidad. Y a través de su hijo Nabu, que se encargaba de las relaciones exteriores de su padre Marduk, ¿no? Preparando a los reyes, conquistando otros lugares con su prédica y anunciando, mire, pónganse de nuestro lado que con Marduk va a llegar una época en que todos vamos a estar en paz, tranquilos, felices, habrá sobreabundancia de todo, no habrá guerra. Entonces Nabu se encargaba de hacer esa propaganda y se ganó muchos reinos por eso. Se hicieron grandes esfuerzos para recuperar hacia el 960 a.C. las ceremonias sagradas del Akitu ahí en Babilonia, que eran para atraer a Marduk, como reeditando esa llegada de Marduk a Babilonia después de su exilio, ¿no? Para iniciar una era de prosperidad, de cambios profundos, de paz. El Akitu, todavía eso se celebra en Irak, señores, y en honor a Marduk también. Y el terrestre construyó como un barco que representaba como la nave de Marduk, o el barco que usaba el hijo del Nabu, que vivía en una parte del río, a orillas del río Éufrates también, donde está Babilonia, ahí en Irak. Y en esos días de la ceremonia tenía un día especial en que el hijo de Marduk, Nabu, que su madre era terrestre, llegaba a Babilonia en su barco, una señal de como de la llegada de ellos, los dioses, ahí a la tierra, ¿no?
El Aquito, se celebra todavía la fiesta del Aquito. Mucha gente en Irak celebra esa fiesta, pero no sabe de estos acontecimientos que dieron origen a la fiesta. Dice, las ceremonias sagradas del Akitu, en las cuales se leía el Enuma Elis. ¿Recuerdan el Enuma Elis? Lo que le enseñaron los Anunnaki al terrestre sobre cómo fue la creación de nuestro sistema solar. Ellos le enseñaron al terrestre de cómo fue que se formó nuestro sistema solar. En un texto que apareció en muchas tablillas llamado el Enuma Elis, la epopeya de la creación. Ese texto, que originalmente era sumerio, los babilonios, donde reinaba Marduk, los sacerdotes al servicio de él tomaron ese texto antiguo de la creación del planeta, del sistema solar, donde el planeta Nibiru tuvo un papel fundamental a la hora de que se formara el planeta Tierra, y le dieron a Marduk el papel de Nibiru, como si él fuera el creador de todo. En lugar del dios celeste que es Nibiru, colocaron al dios Marduk como si fuera el Nibiru y el jefe de todo, el creador de todo. Eso hace la religión. Ve cómo manipula toda la religión y le mete una ideología a la gente. Y la gente cree lo que no es, lo que nunca fue. Pero ven eso como que eso es la verdad, la única verdad, y el que cuestiona eso como que está equivocado. Dice, y así los reyes babilonios, que reinaron entre 900 antes de Cristo y 730 antes de Cristo, volvieron a ponerse nombres relacionados con Marduk, porque había la expectativa del regreso de toda esa época. Y un gran número de ellos también con el nombre del hijo de Marduk, Nabu. Reyes comenzaron a ponerse esos nombres de nuevo, ¿no? Es como hoy que aparece un rey y se pone el nombre Jesús, Manuel Jesús, Enrique Jesús, honrando a esa divinidad Jesús, o a uno de esos llamados santos, o José o María, es lo mismo, se sigue la misma costumbre hoy. Esos reyes se ponían esos nombres de esos señores, de esa raza de gente, como una señal de que aún esperaban a esas personas. Los cambios en Asiria fueron más bien geopolíticos, a diferencia de los que fueron en Babilonia. Los historiadores consideran esta época en Asiria, en torno al 960 a.C., como la del inicio del periodo imperial neoasirio. Asiria como imperio de nuevo. Además de las inscripciones halladas en los monumentos y en los muros del palacio, ahí en Nínive, la principal fuente de información sobre Asiria en aquellos días nos la proporcionan los anales, como los archivos que guardaban los reyes, ¿no? Donde había gente que escribía todo lo que sucedía en el reino por años y años, iban guardando esos archivos. Esos son los anales. En cada año pasó tal cosa, tal acontecimiento, entonces iban archivando todas esas informaciones, ¿no? Anales de años, cada año. Dice, la principal fuente de información sobre Asiria en aquellos días nos la proporcionan los anales de sus reyes, en los cuales registraron lo que hicieron año tras año. ¿Ven? A juzgar por esto, su principal ocupación fue la de la conquista. Así, no se cansaban de hacer esa maldita guerra que le enseñaron los Anunnaki, ¿no? Los terrestres, y guerras y matanzas, y continúa la misma porcaría hoy, ¿no? Con los imperios, Estados Unidos, con su mano asesina que es Israel, ahí en Medio Oriente, arrasando con pueblos enteros y así, como reformando todo el mapa. Esto lo hacían estos reyes, se dedicaban más a eso, a hacer guerra, reconfigurar territorio, conquistar, y todo eso a base de matanza y sangre. A juzgar por estos informes anuales, la principal ocupación de esos reyes asirios fue la de la conquista, con una ferocidad sin precedentes, como están haciendo los israelitas hoy en Gaza, ¿no?
bomba que le da Estados Unidos para que arrasen la ciudad entera, Gaza entera destruida, casi 80% de las casas en Gaza derrumbadas, a base de bomba que le vende Estados Unidos a Israel. No importa que esté llena de gente, escuela, hospital, todo bombardeado. Y ya están planeando construir asentamientos y dárselo a otros israelíes. Ahí ves, barren un pueblo y instalan otro. Eso lo vienen haciendo ya de miles de años. Es la crueldad del ser humano, hasta dónde llega, ¿no? La maldad, la rabia, la impotencia de gente que ve esa matanza, porque hay muchos medios que comunican lo que está pasando. Por más que ellos quieran esconder las cosas, ¿no? Israel no acepta que vaya ningún periodista, ni de Europa ni de otro país, a ver lo que está pasando. Ni de Estados Unidos no aceptan que entre periodistas para que vea lo que ellos están haciendo en Gaza. Porque va a ser un choque muy grande cuando el mundo vea lo que esa gente, el crimen que han hecho en Gaza, cómo han arrasado con todo. Esas prácticas no son nuevas, ya las venían haciendo estos reyes. Se dedicaban más a la conquista, con una ferocidad sin precedentes. Sus reyes lanzaron una campaña militar tras otra, y guerras y guerras y guerras. Ven, se repite hoy. Los estadounidenses no quieren que pare la guerra y hablan mentira, que vamos buscando un acuerdo en Medio Oriente para que Israel pare. Mentira, son ellos que le están dando las armas y militares estadounidenses luchando al lado de Israel para arrasar con todo eso. Pero aparecen en la noticia como que son los que andan controlando a Israel para que no haga tal cosa. Es falso, eso es para engañar a los idiotas. Ellos están detrás del avance de Israel. Si fuera Israel solito ya hubiese sido vencido por Hamas y Hezbollah del Líbano. Pero es el ejército compuesto por estadounidenses, franceses, ingleses que está ahí acompañando al ejército de Israel en esa matanza, en ese genocidio que están haciendo. Y las noticias se encargan de ocultar todo eso. Por eso es que no quieren ningún tipo de periodista. No importa que sea de Occidente, de aliado, de Francia, Inglaterra, no, de Estados Unidos, no dejan entrar a nadie que informe. Y a los ciudadanos de Israel que se atreven a poner cosas en la red, inmediatamente van y lo agarran preso, porque controlan todo. Usted colocó un video en TikTok o en Instagram o en Telegram y ya Israel sabe quién fue que postó ese video, que subió ese video, y van y lo agarran preso. Tienen todo controlado para que el mundo no se entere de la masacre que están cometiendo. Entonces, la principal ocupación de estos señores reyes en Asiria era esa, la matanza, y las guerras interminables. Y lo hacían con una ferocidad sin precedentes. Sus reyes lanzaron una campaña militar tras otra, no solo para lograr el dominio del antiguo Sumer, la Mesopotamia, y acá, sino también para controlar lo que consideraban lo esencial para el retorno de esa raza de gente, el control de los emplazamientos espaciales. Señores, no es extraño que esa guerra esté en esos lugares, ahí en Israel, en Palestina, en Medio Oriente, donde se da todo ese desarrollo de esta gente, donde llegan por primera vez los Anunnaki, en Medio Oriente. En los mismos lugares se siguen dando las mismas guerras para conquistar esos lugares y tenerlos bajo control. No ha cambiado nada. Ustedes ven la actualidad de estos libros. No son cosas pasadas de nuestra historia. Lean lo que pasó a través de estos libros, van a entender lo que está pasando hoy. En el pasado y el presente está el futuro, dice Enki, no lo digo yo. Y es eso. Es como un ciclo que se va repitiendo. Controlar los sitios, el control de los emplazamientos espaciales que usaban esta raza de gente. Y es evidente que este era el propósito de sus campañas guerreras, no solo por cuáles eran sus objetivos, sino también por los grandes relieves en piedra hallados en los muros de los palacios asirios de los siglos 9 y 8 antes de Cristo. Relieves que se pueden contemplar en algunos de los más destacados museos del mundo.
¿Cuáles son los más destacados museos del mundo? Están en Europa y en Estados Unidos. Esos son los ladrones que se roban la arqueología. Ya que se encuentran esos murales, no es extraño, ni es coincidencia, es un plan para robar eso, como ya les dije. En los grandes museos del mundo están esos grandes relieves, ¿no? Cuando Zecharia Sitchin dice eso, está refiriendo a esos grandes museos europeos y estadounidenses, los grandes museos del mundo. Al igual que en algunos sellos cilíndricos de arcilla, muestran al rey y al sumo sacerdote acompañados por un querubín alado, un ser como que tiene alas. Se refiere a que a un astronauta de esa raza de gente, alas, porque podía elevarse al cielo en su nave, por eso aparece como un ser alado. Una referencia del terrestre para llamarle a él. No sabe cómo decirle, no se usa la palabra astronauta en esa época, entonces son seres alados, o sea, pueden elevarse en sus naves y le ponen alas para representar que ese aquí es uno de ellos, de esos astronautas. Parece como con alas y con cara de águila, se eleva al cielo, al espacio como un águila, tiene alas, se eleva, va en el aire. Es referente a que es un astronauta. Dice, al igual que en algunos sellos cilíndricos, muestran al rey y al sumo sacerdote acompañados por un querubín alado, astronauta Anunnaki, dice Zecharia Sitchin, flanqueando al árbol de la vida, mientras le dan la bienvenida al dios del disco alado. Concluye Zecharia Sitchin, evidentemente se esperaba una llegada de estos señores. No solamente de que apareciera el planeta en el espacio, sino que ellos iban a volver otra vez. Vamos a hacer una parada por aquí, señores y señores. En la próxima lectura continuamos con esta apasionante historia nuestra, que no nos la dan en la universidad ni en las escuelas y nos la ocultan. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.